Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas y de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Asher, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a la ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí tenemos tantos mensajes de donde queramos mirar. El primer hecho, el Señor que cumple sus promesas, es decir, el Mesías, Dios, toda una historia de salvación, Peñandillara, Oñemonguetaña, Nendía, comenzando desde Abraham. Entonces deja tu tierra, vete a la tierra que te mostraré. Después te daré la descendencia y de tu descendencia es el Mesías, el ungido. De aquí saldrán reyes. 3 son entonces estas promesas espectaculares, maravillosas, ¿verdad? Primarias, esenciales y fundamentales en el caminar de la historia de la salvación. Cuando hacemos la presentación del Señor, es decir, bueno, Señor, se halla cuamaco ame, de reya poma la reya poseba que, pendere y cuame eva que jareba que orebe, si ajada vende a debe, hacia guatata vende a debe. Y aquí está. Ya estoy en medio de ustedes. Primer elemento. Y como vimos también en la primera lectura, ¿verdad?, de Samuel, es lo mismo. Cuando Anahuín, los pobres, presentamos de nuevo al Hijo, al Señor, lo llevamos de nuevo al templo. Peago y Seina lleva para evitar esa confusión que nos trae Génesis capítulo 4. Cuando Caín y Abel, ahí aparece la palabra caná, y canágo quiere decir robar, adquirir de Dios su primer hijo Caín. Pero después sabemos qué hace Caín, oyucala y hermano, Abel. Entonces Caná, upeago dice, ina kosheme mbukoa semba ente hoy. Koa semba ente hoy, pues está sendía se ya pota la sella, porque semba ente hoy. El guasu curusha lleva, mitán la lleva ahí. Bueno. Ante esta situación, entonces, el presentar al templo quiere decir que nosotros asumimos una responsabilidad demasiado grande dentro de la sociedad. La madre, el papá, llevan al hijo y le presentan. Y ande yara, ¿cuándo hay semba ente hoy? ¿Cuándo va?
ñande yara. Dereme eva que orebe lleva. Pero atención, nos da una gran responsabilidad. Esto por eso les digo, hay tantos temas para reflexionar aquí. Estoy para reflexionar, por ejemplo, en la maternidad, en la paternidad, en la educación de los hijos. Cuando ya andas cuando nemba lleva. Dereme eva que orebe y catujanguay chorero mongacua. Te serviste de nosotros, Señor. Por eso que yo también le digo siempre a los hijos, cuando la palabra de Dios nos dice honrarás padre y madre, va europea, a porque ya de yara, de rujan de sirupive, entonces de bou, ape ari, aupean de reagüe lleveme, aveñan de yara yesa cua, estamos yesa cua. Bueno, es un tema de largo meditar para nuestra vida. Y fíjense justamente porque después, cuando este anciano y esta anciana le agarran, dice, a este niño, su padre y su madre estaban admirados por lo que les decía. Y entonces Simeón, después de bendecirlos, dice, a María la madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Aquí está. La maternidad, lo que nosotros traemos, lo que nosotros ponemos en el mundo, es justamente para empeñarse, trabajar, para traer un granito de arena en la construcción del reino de Dios. Apeñandejina, ñañemoiguera en las actitudes y en las características de los personajes. Pero hay algo más todavía que le dice, será signo de contradicción, signo de contradicción. El cristiano verdaderamente que asume esta misión de parte del Señor siempre va a ser signo de contradicción, siempre, ir contracorriente. Ancha es la puerta de la perdición, ancha es la puerta de la corrupción. Y entonces, como decía Monseñor Ismael Rolón, ya no tenemos vergüenza, somos sinvergüenza. Esa es la frase que a mí se me quedó, yo tenía 15, 16 años nomás. Cuando en la catedral una vez justamente le escuchaban una de sus homilías, ¿verdad? Somos sinvergüenza. Bueno, pero continúa algo más todavía, queridos hermanos, porque además de que serán signos, dice, de contradicción contra todas estas cosas, le dice a la humanidad, porque mujer, María representa a la Eva, a Javá, la humanidad. Esta humanidad que tiene que ser la nueva humanidad, tiene que ser el signo de contradicción contra todo el pecado, contra las cosas que nos llevan por mal camino. Y entonces le dice, a ti misma una espada te atravesará el corazón, a la humanidad, a nosotros, a cada uno de nosotros. Y yo pienso que ya estamos bastante atravesados por tantas espadas, por tantas injusticias, por tantas cosas que no estamos haciendo bien. Queridos hermanos, en realidad escuchando esta palabra de Dios, ¿verdad? Yo pienso que el mensaje y el evangelio de Jesús es demasiado claro. Yo no sé en qué idioma tenemos que hablar más. Francés, alemán, inglés, tiene que ser el lenguaje del amor, ¿verdad? El lenguaje que nos llegue a todos, el lenguaje que nos haga reflexionar, el lenguaje que nos lleve a una opción de vida. Como decía un gran teólogo moralista, ¿verdad? El lenguaje que nos lleve a una opción fundamental. Eso él decía. Opción fundamental. Yande yaycua moto para la yayapiñaina. Yande yaycua ponaina mo para la yande GPS. Upea la sea posea. Y entonces Hering justamente decía, en esta opción fundamental, sí, puede ser que caigamos. Ya le coa la yande debilidad, ya le coa la yande problema. No somos dioses, somos limitados. Pero sin embargo somos conscientes. Porque el Señor camina con nosotros y nos da la fuerza. Dale, ya ponga. Hoy es el día de la presentación. Entonces, hoy vamos a presentar nuestro corazón. Vamos a ponernos ante Dios y vamos a decir, Señor, dego la simboga hueco mundo a peari. Se sija seruru pivengo se imagina coave. Agui lleveme en su becuera. Acuera con anga se moina ne non debe ñan de yara. Hace upea añe por una calculada esa lleva. Amo ingue. Pese a tu a veces le bebé, entonces digo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y por eso termina, miren, porque esto me gusta también cómo termina. Entonces ese niño
iba creciendo, se fortalecía, lleno de sabiduría y de gracia de Dios. Que así sea. Que así sea.